Ya son casi las 2 de la tarde y yo les cuento que variadas reacciones provocó el reportaje de Chilevisión Noticias y CNN Chile sobre el caso SQM y las revelaciones del fiscal nacional Jorge Abbott y las relaciones de distintos políticos justamente con este caso. Francesco Gazzella nos tiene los detalles. Francesco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Podemos confirmar a esta hora que integrantes del Frente Amplio, en particular de Convergencia Democrática, Convergencia Social, perdón, en particular estoy hablando también del diputado Gonzalo Vinter, quien lidera esta intención, está la idea de volver a estudiar un proceso de destitución del fiscal nacional Jorge Abbott a partir de estas nuevas revelaciones en un caso muy bullado y que después de 6 años nos da cuenta de información que no conocíamos hasta este minuto, como por ejemplo las reuniones del fiscal nacional con distintos, como tú decías, políticos, senadores de la República y en particular con uno que invito que justamente veamos este minuto del reportaje, porque justamente da cuenta de la reunión entre el fiscal nacional y el senador Jorge Pizarro, quien en esa época era investigado por el caso SQM. Escuchemos. Me reuní, digamos, en el Congreso y en el caso ya de Saldívar, ¿cómo se llama? En su oficina, ya, y en el caso ¿cómo se llama esto? Del senador Pizarro, en un recinto particular, ¿sí? ¿En la casa del senador Pizarro? No. ¿En una oficina? No, en una casa ya particular. ¿En una casa de quién? En mi casa. ¿Y con el senador Pizarro habló de su causa cuando se juntó con él en su casa? Para nada. ¿Tocaron el tema? No, para nada, jamás, ¿no es cierto? Ya traté el tema, ¿no es cierto?, de las investigaciones de las platas políticas con las personas que estaban, con las cuales yo conversé. Bien, ahí escuchábamos. Esta es una de varias otras revelaciones de distinto tipo de reuniones en las que no solamente está involucrado el fiscal nacional, ojo que este último, como dice ahí, lo escuchábamos y lo repite a lo largo de esa entrevista, asegura que no se tocaron los temas que tenía en relación justamente con esta u otras investigaciones a propósito del financiamiento irregular de la política, que no solamente involucraba a SQM en esa época, también a empresas pentas y otras más. Y también toda la relación que hubo entre el gobierno anterior y las decisiones que terminó tomando el Servicio de Impuestos Internos cuando fue descabezado y cuyo nuevo director sigue presente en esa entidad. Yo les mencionaba las intenciones de Gonzalo Vinter, diputado, y también de otros integrantes del Frente Amplio, en particular de su partido que tiene un candidato presidencial. Allí milita Gabriel Boric, quien estuvo también detrás del proceso de destitución de Jorge Abbott anterior, que terminó mal en la Corte Suprema y por el cual siempre este grupo de parlamentarios alegó que recibió poco apoyo de sus pares, poco apoyo de parlamentarios de la ex nueva mayoría, para qué decir de Chile Vamos en su minuto, y que ahora esperan que haya una historia distinta, aunque todavía en proceso de revisión de antecedentes, aunque básicamente lo que nos decía el diputado es que son los mismos, aun cuando se les sumaría entonces estas nuevas revelaciones. Escuchemos de todas maneras a Jorge Pizarro, que no solamente sigue siendo senador de la República, sino también hoy por hoy es vicepresidente del Senado y estuvo en el Palacio de la Moneda con la nueva presidenta del Senado, Jimena Rincón, en una reunión protocolar con el presidente de la República. Tenemos declaraciones suyas, escuchemos. Él me pidió la reunión a través de una persona y explicó por qué quería ser el candidato, como lo hizo con muchos otros senadores. Y eso es todo. Y fue él el que pidió la entrevista y lo hizo en cuanto yo era jefe de la bancada demócrata cristiana. Así que no hay ninguna situación ni anómala ni extraña. Tanto es así que el propio fiscal reconoce que después ellos se querellaron, o sea, buscaron desaforarme para acusarme. Le vuelvo a decir, la Corte de Apelaciones, de manera categórica, prácticamente casi unánime, les dijo que no había mérito ni causa. ¿Cuáles son las razones para iniciar nuevamente un proceso de destitución en el Poder Judicial del fiscal nacional? Si es que así comenzara, lo escuchamos en la voz del diputado Gonzalo Vinter. Desde que asumió el cargo, él justamente lo que le ofreció a los senadores que tenían que elegirlo era tener una mano blanda y una mano de impunidad frente a los casos de platas políticas. Nosotros creemos que él motivó una doctrina de la impunidad en los casos de platas políticas, ¿ya? Y eso es muy grave porque le hace un daño a la democracia muy grande. Genera una desconfianza de la ciudadanía, genera un desapego entre los ciudadanos y la democracia.
Les hemos consultado durante la mañana a integrantes de los equipos de los candidatos presidenciales cuáles son sus posturas a propósito de este tema. Sebastián Sichel sabemos que no tenía ninguna actividad pública o se ha decidido de esa manera hasta este minuto, hasta el día lunes. De todas formas hicimos las consultas, no hemos recibido respuesta. Por otra parte, Marco Enrique Jominami todavía tiene abierto este flanco en la justicia, aunque ya ha dicho que espera que cierre de la misma manera que cerró el caso OAS, como se determinaba, en la cual se absolvieron justamente las imputaciones que había en su contra. Y en particular también solicitamos la reacción de Yasna Proboste, candidata presidencial, expresidenta del Senado, militante demócrata cristiana, que era diputada en el gobierno anterior, donde justamente se generaron los cambios primero en la dirección del Servicio de Impuestos Internos y después también con los cuestionamientos a una serie de ministros que terminaron saliendo del gabinete. También estuvo de presidenta cuando el vicepresidente era Jorge Pizarro. En fin, hasta el minuto no hemos tenido respuesta por parte de su equipo, pero de todas maneras puede que aparezca en un ratito más. De quien sí tuvimos alguna posición, justamente al menos a nivel programático, es de uno de sus voceros, Marcelo Mena, el exministro. Escuchemos. En este contexto de las discusiones que se dan muchas veces en espacios informales cuando las autoridades no asumen, es fundamental tener transparencia. Y estamos trabajando para tener un sistema de transparencia a partir de ahora, de transparencia activa, de lobby, de manera que las reuniones que tengamos, nosotros, frente a cualquier tipo de interés, va a estar registrada una plataforma y la gente va a saber qué conversamos y qué acordamos. Es fundamental actuar con transparencia porque en el contexto de la designación de un fiscal nacional, en ese contexto, no corresponde que se haya reunido y nosotros estamos contrarios a ese tipo de acción que ocurrió hace varios años y que no tiene ninguna relación con una campaña que se hace desde la ciudadanía con más de 1000 participantes, de los cuales no se cuenta el senador Pizarro. Para cerrar, solamente decir que sería interesante también tener una posición, sin duda, como lo decíamos un ratito atrás, de Sebastián Sichel, porque hay parlamentarios opositores que cuestionaron que justamente en su planilla parlamentaria existan candidatos que han estado involucrados en casos de financiamiento irregular de la política, como Iván Moreira. También mencionaron algunos a la senadora y expresidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. Para qué decir el caso de el ex alcalde de Coquimbo, diputado que quiere ser senador por Coquimbo, el señor Velázquez, en fin. Y particularmente porque hace poco se sacó el candidato presidencial fotos con ellos, entonces generó una ola de críticas. Veremos si también hay respuesta por parte de Sebastián Sichel. Así es, Francesco, queda a ver entonces las repercusiones que tendrá este reportaje emitido ayer por las pantallas de Chilevisión Noticias, de CNN Chile, con estas impactantes revelaciones, ¿no?, del fiscal Aut y los vínculos con la política. Gracias, Francesco.